Eso vemos en la disminución de la hemoglobina. Supongamos, tenía 14, 13, al embarazarse en el segundo trimestre eso se acentúa, más o menos cae a 10. ¿Sí? Entonces hay una disminución, pero eso se llama anemia fisiológica. ¿Hay que tratar o no? Sí, hay que reponer. ¿Por qué? Ya avisando hacia adelante esa pérdida de esa sangre en el momento de la interrupción, ya sea cesárea o parto. ¿Sí? Entonces, para prevenir estados de anemia. Eso en una paciente normal, sana, ¿sí? Óptima. Nuestra población, no sé la de Brasil, ya viene con una anemia carencial, ¿verdad? Microcítica, microsómica. A esa anemia acentuamos una pérdida más, entonces más anémica queda. Por eso acá la regla es tratar. ¿Sí? Los leucocitos también tienen un aumento, ¿verdad? Lo normal del conteo de leucocitos, ¿cuánto es? En una mujer que no está embarazada, o en un hombre. El conteo de leucocitos, ¿cuánto es lo normal? 6.000. Realmente, entre 5.000, 6.000 hasta 10.000 más o menos. Menos que eso es preocupante, más que eso también es preocupante. Solo que en el embarazo hay un proceso fisiológico que hace que ese rango sea aumentado. Incluso puede llegar a 20.000 leucocitos en el puerperio. ¿Sí? Modificación en la composición del plasma y suero, los electrolitos disminuyen, ¿sí? Las enzimas también tienen un aumento progresivo. Lo mismo sucede con los aminoácidos, las proteínas, la creatinina, la urea, el ácido úrico, ¿sí? Tienden a modificarse, la mayoría de estos casos en aumento. De hecho, el ácido úrico es un factor que usamos como predictor para una patología que se llama preeclampsia o hipertensión gestacional. Generalmente las mujeres tienen el ácido úrico aumentado en estos casos, ¿sí? Más de 6 en teoría. Los lípidos en sangre también suben modificaciones, suben aumento, entonces vamos a tener un aumento del perfil lipídico. La glicemia, que es tan importante en este caso, también sufre modificaciones. Por eso el control estricto, ¿sí? Para la diabetes. ¿Conocen, verdad? ¿Cuál es la tendencia a la mujer diabética en este caso? Sí, esos son factores que nos hacen pensar. Las modificaciones propias de la mujer diabética en la sangre hacen que este efecto tenga una glicemia aumentada, ¿sí? Por lo tanto, la insulina va a aumentar y el feto va a recoger más, guardar más glucosa, entonces va a tener un feto macrosómico grande, ¿sí? La mayoría sí, si es un peso extremo, sí, es recomendable hacer la cesárea. Esto vamos a ver cuando vemos justamente en la parte de diabetes, ¿sí? Los controles sobre todo de glicemia. La insulina también sube modificaciones, ¿sí? Se eleva durante el embarazo, hay una cierta resistencia incluso a la acción de esta insulina en el embarazo. En cuanto a la velocidad de sedimentación, está aumentada, ¿sí? La coagulación también se ve alterada en un aumento de fibrinógenos. Las plaquetas no hay muchos datos, pero tienden a ser un poco más aumentadas de lo normal. También vemos factores 5, 8, 9 y 10 alterados en este caso, ¿sí? El tiempo de sangre de coagulación también, en este caso no sube modificación, perdón. En cuanto a vitaminas, ácido fólico, calcio, ¿sí? Todo esto sufre modificaciones, pero son muy sutiles, ¿sí? Específicamente el calcio realmente aumenta su concentración, ¿sí? El hierro, este es donde suplementamos la mujer embarazada con anemia fisiológica, le damos suplementos de hierro, realmente son los sulfatos ferrosos, que causan en forma específica una cierta acidez, una cierta quemazón a nivel de estómago. Esta suplementación intentamos que se realice en el segundo trimestre. ¿Por qué no en el primer trimestre? ¿Qué sucede en el inicio del embarazo? ¿Hola? ¿Y qué síntomas tiene la mujer en este caso?
náuseas, vómitos, ¿sí? Algunos son vómitos reiterados. Si le colocamos hierro a esa mujer, probablemente va a vomitar mucho más de lo normal. Entonces esperamos que pase ese periodo de primer trimestre y le agregamos hierro a partir del segundo trimestre, donde esos síntomas ya son menores, ¿sí? La presión arterial también son modificaciones. Al inicio tiene una cierta disminución, de ahí que tenemos el famoso desmayo que comentamos la otra vez, ¿sí? Pero si la placenta es el inconveniente, una acción trofoblástica deficiente o anómala, va a tener tendencia al aumento de presión, que se llama hipertensión gestacional. La circulación, va a haber una diferencia entre la circulación arteriovenosa, ¿verdad?, en cuanto al oxígeno. La presión venosa también va a estar modificada, ¿verdad? Todo eso vamos a ver más adelante. En cuanto al corazón y el electrocardiograma, sufre modificación porque a medida que va avanzando el útero va hacia arriba, comprime el diafragma, comprime el pulmón y el corazón cambia de posición, de una posición más péndula, más colgada, pasa a una posición un poco más acostada. Por lo tanto, en el electrocardiograma también va a sufrir una modificación en cuanto a la posición, desviado hacia la izquierda. Igualmente, el aparato respiratorio va a sufrir una modificación por compresión, ¿sí? La expansión de ese pulmón se va a ver comprometida. Y esto es en mayor medida debido al líquido dentro del útero, al feto. Imagínense dos fetos entonces, cuando tenemos embarazos gemelares. La molestia va a ser mucho mayor en ese sentido. Bien comentamos que la mujer en el embarazo ya duerme con dificultad, realmente duerme sentada y con almohadas, justamente debido a este fenómeno. El aparato urinario también, como es obvio, es asiento de modificaciones. La mujer por sí solo aumenta la frecuencia miccional, ¿sí? Sobre todo durante la noche. ¿Por qué durante la noche? Porque ese edema que comentamos, él retorna a la parte del tronco, aumentando entonces la filtración y consecuentemente la micción nocturna, ¿sí? Además de eso, el útero por sí solo comprime tanto a la vejiga como a los uréteres también. Factor que predispone a la aparición de las famosas infecciones urinarias, que son las infecciones más frecuentes en la embarazada, ¿sí? Uno, por causas anatómicas, lo corta que es la uretra en la mujer ya predispone. El factor hormonal, ¿sí? El factor estático, ¿verdad?, de los cilios, el factor higiene y el factor urinario son factores que juntos aumentan la infección en la mujer embarazada, ¿sí? La filtración de agua y sodio, como dijimos, también se va a ver alterada. En este caso también se produce una glucosuria, ¿verdad? Una pérdida de glucosa o a veces incluso proteínas por la orina, ¿sí? Ya habíamos comentado eso sobre el decúbito dorsal, del pie, ¿verdad?, los uréteres. Los uréteres y las paredes renales están dilatados justamente por la acción de las hormonas, ¿sí?, y factores mecánicos, como dijimos. El uréter va desde los cálices renales hasta la vejiga, en ese interín es descomprimido y arriba entonces hay una dilatación, ¿sí? Más abajo de eso hay una compresión. La orina obviamente va a ser foco de modificaciones porque más arriba también tenemos compresión o alteraciones hormonales. Como le dije, la diuresis nocturna es mayor que la diurna, ¿sí? Va cambiando entonces el hábito. La mujer se levanta más veces, eso interrumpe por ejemplo el sueño, ¿sí? Se queda, ¿cómo se dice? Más angélico en portugués. No, insomnio sí, pero un humor chata. Sí. Pero es verdad, es verdad. Si no duerme bien, va a tener obviamente eso. Tenemos proteinuria, ¿verdad? Aumenta los aminoácidos, o sea, todo esto se va alterando. En la parte digestiva también tenemos modificaciones, ¿verdad? Lo más frecuente en algunas mujeres es
el sangrado de encías, por ejemplo, ¿sí? O incluso sangrados nasales. ¿Sí? Personas que tenemos que investigar cómo está coagulando su sangre, ya que ahí también hay una modificación. ¿Sí? Bueno, al inicio de este embarazo vamos a tener entonces esto: apetito, anorexia, ¿verdad? Apetitos caprichosos, comidas que nunca comió en su vida pero quiere, ¿verdad? Comidas raras, por ejemplo. Todo eso debido al HCG. Eso va a ir disminuyendo a medida que va avanzando el embarazo. El estómago ha tenido también sobre modificaciones, ¿verdad? El estómago tipo que su volumen total disminuye por el tema de la compresión. Entonces ella quiere comer a cada rato, pero también se llena, se sacia más rápido, debido a la disminución del volumen. Hay cierto estreñimiento también en este caso. Igualmente el hígado, la vesícula biliar y el páncreas sufren modificaciones, unas más, otras menos. El problema que solemos ver también es, por causa de la dieta, es las litiasis vesiculares o problemas de resolución quirúrgica en la mujer embarazada. Lo ideal es acceder a esta cirugía, ¿verdad?, entre el segundo trimestre. En el primer trimestre evitar, y el tercer trimestre también. ¿Por qué? Al primero el riesgo de aborto es grande y en el último el riesgo de parto prematuro es grande. Entonces lo ideal es operar si es de resolución quirúrgica en el segundo trimestre. Como nuestra dieta hoy en día en la sociedad es mayormente gaseosa, ¿verdad?, hamburguesas, grasas insaturadas, ¿verdad?, de distintos tipos, tenemos un acúmulo o la producción de litiasis vesicular.